Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy me he levantado con muchas ganas de comer comida cubana. Me he pasado la mañana en la playa, así que he venido un rato antes para prepararlo. Hoy les voy a estar compartiendo esta receta, que es un solomillo a la criolla con una guarnición de arroz con gris y también unas frituras de yuca. Yo voy a utilizar el solomillo, pero ustedes lo pueden hacer con otra parte del cerdo. Lo pueden hacer con magro, con lomo, unas costillas o chuletas. Quedaría también muy sabroso. Yo, como no tenía mucho tiempo, no pude dejar la carne con el aliño unas cuantas horas antes, solo la dejé un rato en reposo en la nevera para que tenga más gusto. Pero si ustedes tienen esa oportunidad, déjenla la noche entera o unas cuantas horas para que tenga más sabor. Primero vamos a echar el zumo de una lima. Luego vamos a incorporar sal al gusto, una cucharada grande de orégano, 5 dientes de ajo machacados aproximadamente, una cucharadita de pimienta negra, una cucharada grande de comino y también vamos a cortar una cebolla. De todas maneras, yo les dejaré los ingredientes en la descripción. Ustedes luego, ya según la cantidad que vayan a hacer, pues pueden echar más cantidad o menos. Les invito a que me digan en los comentarios si ustedes son más de carne o de pescado. A mí me gustan los dos por igual. Me gusta la comida con mucha sazón y me gusta mucho la verdura. Para que conozcan un poquito más de mí, a mí me encanta cocinar, disfruto mucho cuando cocino. Sobre todo me gusta la variedad, no me gusta siempre hacer lo mismo. La comida cubana me encanta, sin embargo, la dejo para ocasiones especiales, quizás cuando compartimos con amigos o familiares, o como hoy, que tenía muchas ganas de comerlo y bueno, he decidido hacer esto. Pero me gusta mucho la variedad, tanto para comida salada como para dulces. Me encanta hacer tartas, solo que en verano no suelo hacer muy a menudo porque nos gusta más disfrutar de las frutas de esta temporada. Seguramente más adelante voy a compartir con ustedes algunas recetas de tartas que son muy deliciosas, pero que las realizo más bien en invierno. Yo tengo esta olla eléctrica express, pero ustedes lo pueden hacer en la olla convencional o otro tipo de ollas, inclusive que no sea a presión. Ya según en el recipiente que lo hagan, lo que sí puede variar es el tiempo de cocción. Una vez que está dorada la carne por fuera y la verdura también, pues el siguiente paso es incorporar medio vaso de vino blanco. Esto es opcional, si no desean echar vino, pues pueden incorporar medio vaso de agua. En este caso yo voy a incorporar este vino de mesa. Es un vino seco y le da muy buen sabor a la comida. Luego le pongo la tapa y lo voy a dejar cocinar por unos 15 minutos.
Un dato es que en Cuba se suele hacer muchas recetas en la olla de presión. Esta olla que yo tengo es muy buena porque consume muy poco líquido y además es silenciosa. Mientras que se cocina la carne, voy a cortar la verdura de los frijoles para luego hacer el arroz con gris. Para estos frijoles voy a incorporar un sofrito de pimiento verde, pimiento rojo, cebolla charlotte, ajo machacado y también voy a cortar luego cilantro, pero lo echaremos luego al final. Una de las cosas que yo hago es que cuando tengo bastante verdura que sé que no la voy a consumir rápidamente, es que la lavo, la corto y la meto en bolsitas para congelar. Y así siempre sé que tengo verdura fresca lista para consumir. En este caso tenía pimiento rojo congelado, así que lo he utilizado. Ahora voy a cortar la cebolla charlotte, que dan un sabor exquisito a los potajes. Como habrán podido ver, creo que soy bastante organizada cuando cocino. Me gusta ir preparando y también limpiando todo aquello que ensucio. Luego voy a retirar los tallos del cilantro. En Cuba se utiliza mucho el cilantro, mucho más que el perejil. Yo dejé en remojo los frijoles negros unas 5 horas, ya que lo voy a hacer en la olla de presión y los frijoles negros no suelen ser duros. Aquí ya les había cambiado el agua. Si los vas a hacer en una olla convencional que no sea a presión, pues entonces sí lo debes de dejar al menos 2 horas más y necesitarán más tiempo de cocinado. Vamos a utilizar un pedazo de panceta ahumada que le va a dar un sabor exquisito. Yo en este caso he utilizado la panceta, pero este ingrediente puede variar. En algunos casos también se le suele echar pierna de cerdo ahumada, lacón, que es muy parecido el sabor. El arroz con gris es típico de Cuba, aunque en otros países también lo hacen de una manera muy parecida, aunque con una sazón diferente. Y es conocido en otros países como arroz con habichuela y gallo pinto. La medida para hacer los frijoles es cada taza de frijoles le vamos a añadir 2 tazas de arroz. Siempre el arroz tendrá que ser arroz largo. Luego cuando vayamos a añadir el arroz, tiene que quedarnos un líquido de, para cada medida de arroz, 2 tazas de agua. En este caso vamos a cocinar los frijoles con 3 tazas de agua, porque siempre va a consumir un poco. Pero no se me preocupen porque yo les voy a estar dejando en la descripción bien todas las medidas para que puedan hacerlo. Como pudieron ver, para ablandar los frijoles yo eché en el agua 2 hojitas de laurel, que le va a dar un sabor muy bueno. Luego voy a sofreír la panceta y incorporaré la verdura.
Para hacer este congrí también pueden utilizar los frijoles colorados o, como se dice aquí en España, judías rojas. Por último voy a incorporar ajo machacado y un poquito de cilantro. Ahora vamos a incorporar la verdura en los frijoles, que ya estarán blandos, pero no totalmente, sino que estarán al dente, ya que terminarán de cocinarse con el arroz. Luego voy a incorporar como una cucharada grande de pimentón dulce, una cucharada de comino, sal, le pondré la tapa y lo dejaré cocinar por unos 8 minutos más. Mientras voy a ir preparando la yuca. Para los que nunca han utilizado la yuca, pues básicamente una yuca mediana da para varias frituras. Hay que quitarle toda la corteza y luego la vamos a rallar, siempre dejando una pequeña raíz que tiene en el centro. Esa no es comestible, no se come. Así que yo voy rallándola alrededor y voy dejando siempre un pequeño tronquito en el centro. Una vez rallada la yuca, le vamos a incorporar un poquito, tipo 2 dientes de ajo machacado, según la cantidad que vayan a hacer. En este caso no es mucha. 2 huevos, un poquito de sal y una pizca de comino, y lo vamos todo a mezclar para luego freír. Los frijoles ya están listos. Le he hecho el cilantro y aunque lo tengo un poco en cámara rápida, pues lo he dejado un momentico, y seguidamente pues voy a separar un poco, en este caso porque yo hice un poco más de cantidad para congelar un poco de estos frijoles. Así para otro día puedo hacer un poco de arroz blanco y servirlo con los frijoles por encima, como lo solemos comer en Cuba, acompañándolo de algo más. En mi olla puedo cocinar el arroz largo en 12 minutos y siempre queda perfecto. Ustedes en la olla que lo vayan a cocinar, pues lo hacen con el tiempo que normalmente se necesita para cocinar el arroz largo. Recomiendo que siempre dejen reposar un poco el arroz antes de moverlo, para que así no se les parta porque esté muy caliente y le quede siempre suelto. Vamos a freír las frituras de yuca. Con ayuda de 2 cucharas vamos a formar unas bolas y las vamos a incorporar en el aceite de girasol ya caliente. Según se van friendo y vemos que está un poquito dorado, pues les vamos dando la vuelta con ayuda de una pinza o una espumadera en este caso. Cuando vemos que ya tienen este color dorado, ya están listas y podemos retirarlas del aceite. Así como les he presentado este plato de esta receta cubana, es como lo pondrían en cualquier restaurante en Cuba. Espero que les haya gustado este video, que hayan disfrutado de esta receta tan sabrosa, que se animen a realizarla y que me cuenten en los comentarios qué tal les ha parecido. Les voy a mostrar cómo quedó la fritura de yuca por dentro. Quedó bien cocinada, jugosa, y por fuera quedó crujiente como debe ser. Al final de este vlog voy a compartir con ustedes algunos momentos de mi día en la playa. Hoy el mar era todo un espectáculo porque había mucho oleaje. Me recordó un poco al mar Caribe con olas. Espero que ustedes también lo disfruten y del sonido del mar. Muchas gracias por ver mi contenido y nos vemos en un próximo vlog. Chao.